Eclesiastés 9 y el versículo 5 dice claramente que los vivos o los que viven saben. Se pueden hacer planes y preparativos para la muerte porque saben que deben enfrentarla algún día. Pero los muertos nada saben, como lo dice el Salmo 88, los versículos 10 al 12, y el Salmo 115, el versículo 17. La paga que todos recibimos es de acuerdo a nuestras acciones, ya sea la muerte eterna que nos describe Apocalipsis el capítulo 20, los versículos 11 al 15, o la inmortalidad para aquellos que hacen la voluntad de Dios, como lo dice Apocalipsis 21, del 1 al 4, o Mateo 16, 27. Salomón describe en Eclesiastés el disfrutar de esta vida y los beneficios del trabajo mientras se esté vivo, porque cuando se muere, nada se sabe. Al igual que estos textos, la Biblia es muy clara al decir que en realidad cuando alguien muere, sus memorias también mueren y nada se puede hacer al respecto. Es decir, cuando el ser muere, acaba su estado consciente. Absolutamente todo perece, aún sus pensamientos. La Biblia no apoya en absoluto la doctrina popular de que los muertos permanecen conscientes hasta la resurrección. No encontramos en ninguna parte de la Biblia un texto que soporte el hecho de que el espíritu o el alma pueda subsistir una vez ha sido apartada del cuerpo y estar por sí sola. Por el contrario, enfáticamente refuta la Biblia tal enseñanza. El Salmo 115, el versículo 17, Eclesiastés 9:5. Y en muchas ocasiones dentro de la Biblia se emplea comúnmente el verbo dormir como símbolo de la muerte. Deuteronomios 31:16 o segundo de Samuel 7:12, Juan 11:11, Primera de Corintios 15:51, Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17 o Primero de Reyes 11:43. La declaración de Jesús que consolaba a sus discípulos con la idea de que ellos volverían a estar con Él en ocasión de su segunda venida y no en la muerte, nos enseña claramente que el sueño no es una comunión consciente de los justos con el Señor. Juan 14, del 1 al 3. Del mismo modo, el apóstol Pablo explicó que al producirse el segundo advenimiento de Cristo, todos los justos, los que entonces estén vivos en ese momento, y los muertos que resucitarán en ese momento, se van a unir simultáneamente con Cristo sin que los vivos precedan a los muertos. Nos lo dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Por lo tanto, la Biblia es enfática y clara al decir que los muertos nada saben, como lo dice Job 3, 11 al 13. Y el patriarca Job lamentó haber nacido debido al sufrimiento que estaba pagando. Y en esos últimos momentos deseó morir. Y en ese texto de Job del capítulo 3, versículo 11 y 13, él reconoce que si hubiera muerto al nacer estaría dormido y en reposo. Es decir, reconoce que la muerte es el fin de todo
y que en la muerte no se puede hacer nada para solventar lo que no se hizo durante la vida. El Salmo 115, el versículo 17, es enfático al definir el lugar donde están los muertos como un lugar de silencio, porque no alabarán los muertos a Jehová, lo dice el texto. Por lo tanto, nos sugiere que los muertos nada saben y nada hacen. Las actividades mentales de la persona cesan con la muerte, lo dice el Salmo 146. Porque ese aliento que Dios dio en un principio sale y vuelve a Él. En ese sentido, siendo los pensamientos parte de ese espíritu, como lo dice el Salmo 146 y el versículo 4, sus pensamientos entonces perecen. Los muertos nada saben. En la tumba no hay ninguna obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dejemos de creer en patrañas y en doctrinas satánicas falsas de la inmortalidad del alma luego de que una persona muere. Que el Señor les bendiga.